de que decidimos seguirlo a Él. Amén. Abra su Biblia, por favor, abra su Biblia en el libro de los Reyes. Capítulo 2. ¿Estamos? Los Reyes, capítulo 2. Libro de los Reyes, capítulo 2. Oremos por los que están en mesa hoy día, que el Señor los ayude. Bueno, al parecer el día está lindo, no hace sol, eso es bueno para ellos. Es bueno para ellos y bueno, más que nada que los proteja en medio de esta pandemia. Así que oremos. Ya lo tiene, Segunda de Reyes, capítulo 2. Es una historia bíblica, así que voy a tratar de leerlo despacio. Voy a intentar narrarlo para poder introducirnos en esta historia bíblica muy interesante. Y bueno, vamos a hacer dos cosas. Vamos primero a leerla, vamos a analizarla y después vamos a extraer las enseñanzas de esta historia y lo vamos a llevar a nuestra actualidad, a nuestra relación con Jesús, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Segunda de Reyes capítulo 2 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: no, yo no te voy a dejar, Elías. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Entonces descendieron Elías y Eliseo a Betel. Y salieron a Eliseo un grupo de hijos de los profetas que estaban en Betel. Entonces estos profetas le dijeron a Eliseo: Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, no me lo digas, calla, no me lo recuerdes. El versículo 4 dice: Elías entonces le volvió a decir a Eliseo: Eliseo, por segunda vez te digo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. No me sigas, por favor, te lo ruego. Entonces Eliseo le respondió: no. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Entonces Elías y Eliseo fueron a Jericó. Versículo 5 dice: y se acercaron a Eliseo otra vez un grupo de los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y estos profetas le dijeron a Eliseo: Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Entonces Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, no me lo recuerdes, cállate. Como argentino me salió ese, cállate. Versículo 6 dice: entonces Elías le dice por tercera ocasión a Eliseo: Eliseo, te ruego por tercera ocasión que no te quedes aquí. Mejor dicho, que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Por favor, quédate. Entonces Eliseo le dice: no. Por tercera ocasión te digo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar, voy a ir contigo, Elías. Entonces fueron pues ambos, dice la historia. Versículo 7 dice: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos de ellos, y tanto Elías como Eliseo, ellos dos, se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de una manera muy milagrosa, uno a otro lado.
¿A qué historia le recuerda esa? La de Moisés, ¿no? Uno a otro lado, dice. Y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9 dice, cuando habían pasado en seco, Elías le dijo a Eliseo, Eliseo, ya que me has acompañado hasta aquí, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Entonces Eliseo, me imagino yo con una sonrisa en la cara, le dijo a Elías, ay, 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 gracias por decírmelo. Te ruego entonces que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Elías le dijo, wow, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces el versículo 11 dice, aconteció que yendo ellos, caminando juntos, Elías y Eliseo, dice que de repente, de la nada, un carro de fuego con caballos de fuego se presentó y apartó a los dos, y Elías se subió al cielo en un torbellino, algo medio loco, medio sobrenatural. Y al parecer Elías no se quemó, se subió en un carro de fuego con caballo de fuego, dice. Versículo 12. Dice, viéndolo Eliseo, tremenda hazaña, tremendo escenario, tremenda cosa que vio Elías. Imagínate, no sé qué haría usted y yo si viéramos un carro de fuego y caballos de fuego. Viéndolo entonces Eliseo comenzó a clamar y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se ve que se asustó. Y nunca más le vio, y tomaron sus vestidos y los rompió en dos partes. Versículo 13 dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, Eliseo tomando el manto de Elías, que se le había caído, comenzó a hacer lo mismo que hizo Elías anteriormente. Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces, versículo 15 dice, viéndole los hijos de los profetas, que se pusieron a un lado, hechos los curiosos, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, ¡wow! El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Impresionante. Y vinieron emocionadamente a recibirle y se postraron, dice, delante de él, lo que muestra ahí que mostraron respeto. Versículo 16, y dijeron estos profetas, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte, en algún valle, por favor vayan, busquen a Elías, tiene que aparecer en algún lado. Versículo 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose les dijo, envíen a 50 hombres, los cuales lo buscaron por 3 días, mas no lo hallaron. A esto Eliseo ya le había dicho que no vayan, que no lo busquen. Cuando volvieron a Eliseo, se había quedado en Jericó, él les dijo, yo les dije, no lo busquen a Elías, porque Eliseo sabía que ya Dios se lo había llevado a Elías. Versículo 19, y los hombres de la ciudad y se dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo, tráeme una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo de él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y le dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y entonces fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Una historia interesante, una historia que tal vez ya algunos de ustedes la han leído, pero es muy enriquecedor cuando volvemos a leer la palabra y Dios nos muestra otras cosas más que tal vez no la vimos en primera instancia. Normalmente a mí me sucede esto. Entonces vemos aquí esta historia de Elías y Eliseo.
lo que le dije primero. Vamos a sacar datos interesantes de esta historia y después lo vamos a llevar a nuestra vida actual con nuestra relación con Cristo. Entonces vemos ahí a un Elías. Elías, de acuerdo a la Biblia, es uno de los grandes profetas de Dios del pueblo hebreo. Un profeta extraordinario donde Dios lo usó muchísimo. Creo yo, en opinión personal, que una de las hazañas destacadas de la vida de Eliseo como profeta es cuando se enfrentó a los profetas de Baal, demostrando o haciéndoles un desafío, porque los profetas de Baal ellos decían que Baal era su único Dios y que no había otro Dios. Entonces Elías como que le jalaron los pelos y dijo, no, el verdadero Dios es el de Israel, el Dios al que sirvo. Entonces Elías le dijo a los profetas, bueno, vamos a hacer un desafío, vamos a hacer esto, vamos a poner esto acá, y el primer Dios que responda, ese va a ser el verdadero Dios. Y bueno, para no alargarle la historia, porque no es el centro de este mensaje, el único que respondió fue el verdadero Dios, el Dios de Israel. Y entonces los profetas de Baal se quedaron asombrados de que su Dios nunca les respondió y que ellos reconocieron que el verdadero Dios al que hay que servir y adorar es el Dios de Israel. Es una hazaña, una historia muy interesante que yo le animo a que usted lo lea. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Es una de las historias personalmente para mí que destaco. En resumen, Elías fue un gran hombre y un gran profeta de Dios. En cambio, Eliseo, ¿quién fue Eliseo? Eliseo, de acuerdo a lo que vemos ahí, lo vemos ahí como un aprendiz, como un estudiante, como un discípulo, como un seguidor, como lo quiera llamar usted. Alguien que estaba al lado de Elías, con la intención de aprender de su maestro, con la intención de aprender de él para después querer ser como él. Es como algunos cuantos de nosotros en alguna clase nos ha admirado un profesor y nosotros queremos ser como ese profesor. Decimos de alguna otra manera, wow, cómo sabe, cómo quisiera ser como tal profesor, como tal persona. Algo así era Eliseo. Eliseo era un aspirante, era un estudiante, era un discípulo que estuvo al lado de Elías. Ahora, veamos algunos datos interesantes en estos dos personajes en esta historia. Lo primero que vemos es que esta historia nos muestra que Eliseo caminó con Elías. ¿Y por qué me refiero a que Eliseo caminó con Elías? Miren los versículos 2, versículo 4 y versículo 6 de ese relato. Cuando él dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Esa frase muy interesante. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eso demuestra que Eliseo caminaba con Elías y quería aprender de Elías. Si vemos el primer versículo, vemos que la intención de Dios era llevarse a Elías. De acuerdo a la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos personajes que pasa esto, en el cual no ven muerte y Dios se los lleva. El primero fue Enoc y el segundo en el Antiguo es Elías. Enoc dice la Biblia y se lo llevó Dios, no dice nada más. Dice caminó con Dios y después se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? No sé, pero da a entender que no vio muerte. Y en cambio de Elías, sí dice un poco más en detalle cómo Dios se lo llevó. Y ahí vemos ahí el carro de fuego, caballo de fuego, un torbellino, se subió Elías, llegó el transporte, una aerovía, no sé cómo llamarle, y se fue al cielo. Elías sabía, por lo que vemos en la historia, sabía que Dios tenía preparado eso y se lo iba a llevar. Y al parecer Elías no quería que Eliseo viera eso. Y por esa razón Elías le comienza a insistir a Eliseo, quédate, no te quedes, no me acompañes. Pero Eliseo, al parecer, por lo que vemos más adelante en la historia de los profetas, Eliseo también sabía lo que iba a pasar con Elías. Porque vienen los profetas y le dicen, oye, Eliseo, lo vimos ahí,
¿sabes que hoy Dios te va a quitar a tu Señor? Y Eliseo le dice, sí, yo lo sé, por favor, cállate. Me salió otra vez la Argentina, ¿no? Cállate. Y por esa razón, Elías sabía, Eliseo sabía, Dios algo, no lo dice en detalle, pero podemos sobreentender que Dios también le había revelado a Eliseo que algo iba a pasar con Elías. Y por esa razón Eliseo ya venía caminando con Elías, pero no quería dejarlo, quería seguir aprendiendo más de él, quería seguir caminando con él, quería aprovecharlo al máximo. Y por eso esa frase destaco también que Eliseo no quería desprenderse de la compañía de Elías. Porque él dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y eso vemos es que él sabe lo que va a pasar con Elías y él quiere estar hasta el último momento, aprovecharlo, aprender de él, de su maestro. Esa actitud desesperante era obvia. Él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces vemos ahí que Eliseo caminó con Elías. Vemos ahí que Eliseo no quería desprenderse de la compañía de Elías. Por eso él dice, no te voy a dejar. Aunque tú no quieras, yo voy a estar ahí contigo porque quiero ver lo que Dios va a hacer contigo. Quiero aprender más de ti. Lo tercero que destaco de esta historia es que Eliseo anhelaba ser como Elías. Eliseo anhelaba ser como Elías. Y eso lo podemos ver en el versículo 9, cuando dice, versículo 9, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y entonces Eliseo, me imagino con una sonrisa, Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En otra versión, ese mismo pasaje dice, te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble. En otra versión lo dice así. La doble porción, esa frase que menciona ahí Eliseo, era una costumbre hebrea en los primogénitos, donde ellos, los primogénitos, tenían derecho por ley a recibir el doble de su herencia que le correspondía. Eso es una costumbre y ley entre los hebreos. Es decir, el primogénito tenía mucho más derecho que los demás hermanos. El primogénito tenía el doble, para recibir el doble de la herencia que le correspondía. Así que si usted es el primogénito, reclame sus derechos. Amén. Eso solo ocurre en la cultura hebrea. El primogénito tenía eso. Entonces, por esa razón, Eliseo dice esa frase, dame una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué? Porque Eliseo quería ser reconocido como el heredero espiritual de Elías. Él quería ser reconocido como el primogénito, como el heredero espiritual de Elías. Por esa razón, yo le pongo que Eliseo anhelaba ser como Elías, porque lo que pedía Eliseo era que le heredara el oficio y los dones proféticos de su maestro. Eso quería él heredar. Así como Elías profetizaba y daba palabra de Dios, por eso él estaba ahí también, porque él quería ser como su maestro. Él anhelaba ser como Elías. Por eso cuando Elías le dice, pide lo que quieras, él aprovechó la oportunidad. Quiero una doble porción de tu espíritu. Era obvio que eso solo Dios se lo podía dar. Y por eso Elías le dice, cosa difícil has pedido, porque entiende que él no puede dar eso. Sería genial que alguien con un toque de mano nos traspase los talentos y dones y de un momento a otro tengamos. Y no sucede así. Dios es el que reparte por medio de su Espíritu Santo los dones, talentos que Él quiera dar. Pero asimismo Elías entiende que no viene de él, pero algo sucede y por eso Elías le dice, estoy seguro que era dirigido por Dios todo, y por eso Elías le dice, bueno, si te quedas y me ves cómo me voy, se te concederá.
Y eso es algo que estoy segurísimo que Dios fue que le puso esas palabras a Elías, porque era Dios el único que podía intervenir. Entonces vemos ahí que Elías, los puntos que destacamos, muestra a un Eliseo, que camina con Elías, muestra a un Eliseo que no quería desprenderse de la compañía de Elías, y muestra a un Eliseo que anhelaba ser como su maestro Elías. Ahora, un punto más dentro de esta historia, Eliseo se convierte en un buen sucesor de su maestro Elías. Y era obvio, porque si ya venía caminando con Elías, venía aprendiendo de Elías, sabía quién era Elías, reconocía lo que había de Dios en la vida de Elías, y por eso Eliseo no quería desprenderse de Elías. Y como anhelaba ser como Elías, era obvio que el resultado era que se iba a convertir en un buen sucesor de su maestro y iba a ser como Elías. Y eso lo vemos en el relato que leímos. Vemos que más adelante, él, después ya que Elías se fue, él comienza a hacer hazañas parecidas a las que hizo Elías y comienza a hacer obras sobrenaturales respaldadas por Dios, como Elías la hizo. Y vemos ahí una de las primeras que abre el Jordán, como lo hizo Elías con su manto, y después vemos que sana unas aguas que al parecer estaban enfermas y necesitaba un acto sobrenatural que Dios lo sana, que Dios sane esa agua. Entonces vemos ahí que el resultado de caminar con Elías, de anhelar ser como Elías, de no desprenderse de Elías, de aprovechar todo el tiempo de estar con Elías, al final él comenzó verdaderamente a cumplir el oficio del profeta Elías. Y ahí Eliseo más adelante vemos que comienza a cumplir una función profética en el Antiguo Testamento. Ahora, extraigamos, como le dije al principio, este ejemplo de la vida de Eliseo con Elías, esta relación que tenían ellos dos, extraigámoslos a nuestra vida actual, a nuestra relación con Jesús. Y una de lo que puedo ver es que así como Eliseo caminó con su maestro Elías, nosotros debemos caminar todos los días con Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos caminando con Jesús? ¿O caminamos solo y lo hacemos a un lado a Jesús? ¿Estás dándole lugar a Jesús en tu vida? Caminar con Jesús es seguir sus pisadas, es seguir sus mandamientos. Caminar con Jesús es estar dispuesto a aprender de Él. Caminar con Jesús es estar dispuesto a que Él nos lleve por donde Él quiere. Caminar con Jesús es confiar que Él tiene el control. Caminar con Jesús es andar en su amor, es andar en su perdón y es andar en su justicia. Caminar con Jesús es dejarnos transformar por Él. Mateo 8, versículo 2 nos muestra, bueno, y aparte también muchos versículos de los evangelios, nos muestran que mucha gente seguía a Jesús. En ese versículo podemos ver que cuando descendió Jesús del monte, dicen, mucha gente le seguía. Mateo 8:2. Mucha gente seguía a Jesús. Jesús se dedicó mucho a sus 12 discípulos, pero tras de esos 12 había mucha gente que le seguía, que quería caminar con Él, que donde Jesús iba, la gente caminaba con Él, porque entendió quién era Jesús, porque querían aprender de Él. Por eso mucha gente le seguía. En Mateo 4, del 19 al 20 dice, y Él les dijo, venid en pos de mí, y os haré pecadores de hombre. Entonces ellos le dijeron al instante, dejaron al instante las redes y le siguieron. Vemos ahí a los discípulos que cuando Dios le hizo el llamado, ellos automáticamente decidieron caminar con Jesús. Dejaron las redes, dice. Jesús ha decidido mostrarnos los misterios de Dios.
En Mateo 13, versículo 11 dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Entonces, hermanos, con esto es necesario que caminemos con Jesús para así conocer más de Él. El objetivo de todo seguidor de Jesús, ¿sabe cuál es? El objetivo de todo seguidor de Jesús es ser perfeccionado en su amor. Pero para esto es necesario que caminemos con Jesús. Es necesario, si queremos ser perfeccionados, si queremos ser parecidos o como Él, tenemos que caminar con Él, como Eliseo lo hizo con Elías. Debemos caminar con Él para ser perfeccionados en su amor. Otro ejemplo que extraigo de la vida de Eliseo con Elías y lo traslado a nuestra vida actual con nuestra relación con Cristo, es que así como Eliseo no quiso desprenderse de su maestro, ojo, nosotros tampoco debemos desprendernos de nuestra relación con Jesús. Nosotros tampoco debemos desprendernos de nuestra relación con Él, que seamos como Eliseo y le digamos, vive, vive mi alma, vive Dios, que yo no te voy a dejar, Jesús, yo voy a estar contigo. Su compañía, la presencia de Jesús debe ser lo más valioso en nuestras vidas. Moisés, me encanta cuando en una historia de la vida de Moisés, en una ocasión Dios le dijo, yo no voy a ir contigo. Moisés ya había experimentado todo el poder de la presencia de Dios y que Dios le había dicho, yo no voy a ir contigo, yo no te voy a acompañar. A Moisés lo hizo sentir mal y él dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, yo no voy a ir a ningún lado. Porque él sabía que la presencia de Dios lo era todo para su vida, porque él no quería desprenderse de la presencia de Dios. Debemos valorar la presencia de Jesús en nuestra vida. Debemos buscar todos los días seguir a nuestro Maestro Jesús. Debemos comprometernos con Jesús y decirle, Señor, pase lo que pase, yo no te voy a dejar. En Mateo 26, de 33 al 35, hay una historia muy interesante con Pedro. Pedro, ya Jesús le había dicho que iba a morir, que iba a ser detenido por las autoridades, que iban a pasar muchas cosas. Y Pedro, del alma, del corazón, le dice a Jesús, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a dejar. Yo estoy seguro que esas palabras Pedro las dijo del alma, del corazón. Señor, yo no te voy a dejar. Me imagino que hasta llorando lo dijo. O exclamó. Viene Jesús automáticamente y le baja los humos a Pedro y le dice, Pedro, quiero que sepas que antes de que amanezca, tú me vas a negar. Y Pedro como que se quedó, me imagino en la cabeza de Pedro, será, no, yo no voy a negar a Jesús, no. Y bueno, y pasó, se cumplió lo que dijo Jesús. Y Pedro, yo me imagino que por miedo a que lo detengan, que lo maten, que lo asesinen, Pedro negó a Jesús, se dejó llevar por la presión, por el miedo, por el terror. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de esta historia? Que Pedro reconoció que había hecho mal. Y Pedro reconoció que lo que hizo no era correcto, haber negado al Señor, haberlo abandonado, cuando Él dijo que no lo iba a hacer. Pedro reconoció y corrió a pedir perdón a Dios. Con lágrimas, con llanto, se arrepintió. Y lo que me gusta de Pedro es que después de que reconoció su error, Pedro jamás se desprendió de Jesús. Reconoció que había dejado, que había abandonado, que había negado a Jesús.
Y él inmediatamente se agarró a través de su relación con Jesús. Y podemos ver en la historia que él jamás se desprendió y se convirtió en el gran discípulo, en el gran apóstol. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aun si nosotros le dejamos, Jesús jamás te abandona. Aun si nosotros lo dejemos a un lado, Jesús jamás te abandona. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde somos cautivados por su amor? En que siendo aún pecadores Él nos ama. En que siendo aún malos y perversos Él nos ama. Su amor, ¿cómo nos cautiva? Si en algún momento no lo valoramos a Jesús y lo dejamos y lo hicimos a un lado, yo quiero decirte algo. Sé como Pedro. ¿En qué sentido? Sé como Pedro. Reconoce tu error. Reconoce que te alejaste de Dios. Reconoce que hiciste a Dios a un lado. Reconoce que no valoraste su compañía. Reconoce que no valoraste su presencia. Y comprométete. Dile a Dios, jamás, Señor, te voy a dejar. Jamás me voy a separar de ti. Pero se arrepintió. Y una vez que se arrepintió, jamás se separó de Jesús. Nosotros sí, en algún momento no lo valoramos, no amamos como debe de ser, no nos alejamos de Jesús, pidámosle perdón a Dios. Él nos ama tanto que Él jamás nos abandona aunque nosotros le dejemos. Entonces pidamos perdón y una vez que le pides perdón a Dios, agárrate de Dios, agárrate de esa relación con Jesús y no te separes de Él jamás. Jesús debe ser lo más importante en nuestras vidas. Nuestra relación con Jesús, nuestro apego hacia Él nos va a llevar a conocerlo más y más. Y mientras más le conozcamos, más vamos a querer, desear estar con Él. Mientras más tiempo pasemos con Jesús, más vamos a desear estar con Él. El apóstol Pablo, desde que conoció a Jesús, jamás se separó de Él, también el apóstol Pablo. Y por eso se convirtió en el gran apóstol. Otro ejemplo que extraigo de la relación de Elías con Eliseo y que lo llevo a nuestra actualidad, en nuestra relación con Cristo, es que así como Eliseo anhelaba ser como su maestro, nosotros debemos anhelar ser como nuestro Maestro Jesús. Nosotros debemos anhelar ser como Jesús. Una de las cualidades que a mí personalmente me atrae de Jesús y que anhelo ser como Él es su manera de amar y perdonar. Jesús, de acuerdo a la Biblia, es lo que más muestra amor y perdón. Amor y perdón. Pablo dijo en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, con benignidad y humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hermanos, el resultado de caminar con Jesús será el desarrollo de su carácter en nosotros. Si usted quiere ser como Jesús, ¿cuántos anhelan ser como Jesús? Amén. ¿Cuántos anhelan ser como su Maestro Jesús? Si usted quiere ser como Jesús, si anhela ser como Jesús, pues debemos caminar con Él. No debemos despegarnos de su presencia. Debemos pasar tiempo con Él. El resultado de caminar con Él, de caminar con Jesús, de caminar con nuestro Maestro, de caminar con el Hijo de Dios, será el desarrollo de su carácter en nosotros. Y vamos a amar como Jesús ama. Vamos a perdonar como Jesús perdona. Por eso el autor de Hebreos en 12:2 dice claramente, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y un ejemplo más de la vida de Eliseo, de Elías, que extraemos a nuestra relación con Cristo, a la actualidad, es que así como Elías se convirtió en un buen sucesor así como Eliseo se convirtió en un buen sucesor de Elías, nosotros debemos convertirnos en los mejores sucesores de Jesús.
en los mejores representantes de Jesús. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Juan 15:27 dice, y vosotros daréis testimonio de mí, me gusta este versículo, vosotros daréis testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si estamos con Jesús, si caminamos con Jesús, si nos aferramos a su presencia, a su compañía, si deseamos ser como Jesús, el resultado es que vamos a terminar convirtiéndonos en los mejores sucesores de Jesús. ¿Sucesores en qué? En compartir el mensaje de las nuevas del Evangelio como Él lo hizo. Sucesores en amar a las personas como Él lo hizo. Sucesores en mostrar el poder de Dios al mundo como Él lo hizo. Sus discípulos, si usted ve los evangelios, comenzaron a hacer lo mismo. Comenzaron a demostrar el poder de Dios al pueblo, haciendo milagros en el nombre de Jesús. Ellos comenzaron también a predicar el evangelio como Jesús le hizo. Ellos también buscaron reconciliar a los pueblos con Dios como Jesús lo hizo. Como los discípulos, este es un dato interesante, comenzaron a parecerse a su maestro. ¿Sabe qué pasó con la gente alrededor? La gente comenzó a llamarlos cristianos, porque veían que se parecían a Cristo, porque la palabra cristiano significa cristitos o pequeños cristos. Entonces la gente veía a los discípulos, mira, este se parece como Jesús, se parece como Cristo. Y entonces comenzaron a llamarles cristianos ahí. Que nuestros amigos cuando nos vean, lo vean a Él. Que nuestros amigos cuando te vean a ti, lo vean a Jesús. Así como le dijeron a Eliseo, ¿vieron la historia de Eliseo con los 50 profetas que se pusieron a un lado? Y cuando vieron estos profetas que Eliseo comenzó a hacer las mismas hazañas de Elías, ¿qué dijeron estos profetas? Dijeron, wow, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Así como dijeron de Eliseo eso, que de esa manera cuando nos vean, a usted y a mí, se den cuenta que el Espíritu de Dios reposa en nuestras vidas y lo glorifiquen a Dios. El mundo, siempre usamos esta palabra, el mundo, es decir, sus vecinos, su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos cercanos, sus compañeros de estudio, ellos necesitan conocer a Jesús. Y la mejor manera de presentarle a Jesús es por medio de nosotros. Ellos tienen que ver a Jesús en nosotros. Ellos tienen que ver a Jesús en todo lo que hacemos. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. En todo lo que hacemos tienen que ver a Jesús. Hermanos, para ir terminando, la presencia de Jesús, su compañía, sus enseñanzas, es la mejor influencia que todo ser humano puede recibir. Conocer a Jesús y parecernos a Él nos hace bien a todos. Parecernos a Jesús nos hace bien a todos. Elegir seguir a Jesús es la mejor decisión que podemos tomar. No es una mala decisión. Elegir a Jesús es la mejor decisión que podemos tomar. Vale la pena seguir a Cristo. Si queremos parecernos a Jesús, debemos pasar tiempo con Él. ¿Quieres parecerte a Jesús? Pasa tiempo con Él. Para ser verdaderos discípulos, para ser verdaderos seguidores de Jesús, debemos caminar con Él. Un discípulo está en constante aprendizaje, está en constante crecimiento. Nosotros estamos en constante aprendizaje y crecimiento con Dios. Cada día conocemos algo más de Dios. Creo yo que esta vida no nos va a alcanzar para conocer a Dios totalmente. Creo yo que
el día que conozcamos a Dios en toda su gloria, en toda su plenitud, en todo su esplendor, será cuando estemos allá arriba con Él. Mientras tanto, aquí en la tierra vamos a conocer algo de Dios. Pero ese algo de Dios nos ayuda mucho a nosotros a cambiar, a parecernos más a Él. Por eso es necesario que cada día conozcamos más de Dios. Cada día conozcamos más de Dios. Créame, hermano, yo me convertí al Señor a los 17 años. Tengo en actualidad 39 años. Saque cuenta ahí. Ya son varios años. Y hasta el día de hoy puedo decirle que sigo conociendo más de Dios. Lo que yo conozco ahora de Dios no es lo mismo que conocía hace años atrás. Ahora conozco más de Dios, pero aún quiero conocer más de Dios. Aún me hace falta conocer más de Dios para poder ser más como Él. Jesús desea que aprendas de Él. Él desea que aprendas de Él para que seas como Él. Jesús quiere que seas como Él para que otros lo conozcan por medio de ti. Jesús nos ha dejado todas sus enseñanzas. Nos ha revelado todos los misterios de su reino. ¿Y sabe dónde están disponibles? Aquí en su palabra, en su Biblia. Para que nosotros no la tengamos de adorno, sino que al contrario, la leamos, la estudiemos, la reflexionemos y la llevemos a la práctica en nuestra vida. Aquí están todas sus enseñanzas, aquí están todas las revelaciones que nos ha dejado de los misterios del reino. Aquí está. ¿Quieres conocer más de Dios? Aquí está. Yo digo algo que aprendí. Este libro me ayuda a conocer más de Dios, a conocer de Él, a conocer cómo es Él, a conocer sus atributos, a conocer cómo Él actúa, a conocer cómo Él habla, a conocer cuál es su voluntad. Me ayuda a conocer de Dios. Pero para conocerlo personalmente y tener una relación con Dios, la oración es el camino. Las dos cosas van de la mano. Voy a conocer más de Dios a través de esta palabra, pero voy a tener una relación personal donde ya lo voy a conocer más estrechamente, más personal a Dios, a través de la oración. Dios, Jesús, desea que lo conozcamos, pero es necesario que caminemos con Él. Dios desea revelarse a nuestra vida. Dios desea revelarte a tu vida, pero para eso Él desea que camines con Él. Para eso Él desea que caminemos con Él. Pregunto, hermanos, ¿quieren ser como Jesús? Amén. ¿Quieres amar como Jesús ama? ¿Quieres ser un amigo fiel como Jesús lo es? ¿Quieres perdonar como Jesús perdona? ¿Quieres transformar el mundo como Jesús lo hizo? ¿Quieres impactar al mundo como Jesús lo hizo y lo sigue haciendo todos los días? Pues caminemos con Jesús. Pasemos tiempo con Él. Aprendamos de Él. Valoremos su presencia en nuestras vidas. No nos despeguemos de Él y convirtámonos en sus mejores seguidores y convirtámonos en sus mejores representantes aquí en la tierra. Pero para esto es necesario que caminemos con Jesús todos los días, todos los días. ¿Es fácil? ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero Jesús, esta es una buena noticia. No es fácil por todas las cosas que nos rodea el mundo. No solamente placeres, sino angustias y preocupaciones. Pero Jesús mismo nos dio su Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y nos ayude en este proceso de caminar con Él.
por esa razón, con el Espíritu Santo en nosotros, sí es posible ser como Jesús. Con el Espíritu Santo en nuestra vida, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, es posible ser como Jesús. Hermanos, caminemos con Jesús para ser como Él. La gente necesita ver a Jesús en nuestras vidas. Si la gente no sigue a Dios, no es porque hay malos predicadores, no es porque el mensaje no se predica. Si usted ve los medios, la televisión, hasta en la televisión están predicando a Cristo. No es porque no se predique el mensaje. Si la gente no viene a Cristo, es porque la gente quiere ver a Cristo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos esa labor de parecernos a Jesús, de mostrar a Cristo al mundo a través de nosotros. Pero eso solo se va a dar si nosotros caminamos con Jesús todos los días. Si usted camina con Jesús todos los días, si usted se apega a la presencia, no se desprende de Él, si usted anhela ser como Él, si usted lo estudia, si usted conoce más de Él, el resultado de todo ese proceso va a ser el desarrollo del carácter de Jesús en nuestra vida. Oremos al Señor.